En uso de la palabra, el magistrado maestro Raúl Aarón Romero Ortega. Me permito hacer la lectura de la semblanza del escritor Maruán Soto Antaki. Él es autor de distintas novelas, entre ellas Casa Damasco, La Carta del Verdugo, Clandestino, El Jardín del Honor, todas editadas por Alfaguara en 2013, 2014, 2015 y 2016 respectivamente, así como de los siguientes ensayos: Reserva del Vacío, Pensar Medio Oriente, Pensar México, Pensar Occidente, editados o escritos por Taurus, 2015, 2016, 2017 y 2018. Se encuentra entre los autores más activos de México y es voz de referencia, tanto en el país como a nivel internacional, sobre el mundo árabe y sus conflictos. Ha impartido conferencias en las universidades más destacadas de México, así como en la Universidad Columbia de la ciudad de Nueva York. Colabora frecuentemente en medios nacionales e internacionales, entre los que se encuentra Radio Caracol de Miami, El País, W Radio, Foro TV de Televisa e Imagen Radio. Entre sus publicaciones se pueden encontrar textos para la revista de la Universidad de México, UNAM, como en Tintas, Quaderni di Literature Iberiche e Iberoamericane, de la Università degli Studi de Milano. Escribe mensualmente en la revista Nexos, donde trata temas relacionados con Medio Oriente, cultura, política, religión y filosofía. Es un honor tenerlo en la Escuela Judicial en este cuarto foro de justicia restaurativa. Gracias por su participación. Muchas gracias. Normalmente, cuando entro en algún diálogo de mis temas más habituales, que tienden a ser los medio orientales, es decir, de la zona más conflictiva del mundo, la zona que tiene todos los conflictos religiosos, políticos, sectarios, tribales, económicos, tiendo a discutir mucho con los internacionalistas, como es muy probable que, y entiendo que aquí la mayoría son abogados, empiece a discutir con los abogados. Recuerdo en una de las charlas cuando hablaba sobre cómo demonios podemos entender en qué se está transformando Rusia y su injerencia dentro del escenario internacional. Yo empiezo a discutir con un compañero internacionalista y en algún momento me pregunto, a ver, si tienes todos los estudios que se puedan ocurrir sobre qué ha pasado en Rusia desde que era Rusia, luego Unión Soviética, luego de vuelta a Rusia, ¿crees que me puedes explicar lo que está sucediendo ahí? Sí, mejor que nadie, mejor que nadie. Y yo ahí enseguida le pregunté, ¿y has leído Los Hermanos Karamazov? Creo que es difícil encontrar algo que nos pueda explicar mejor Rusia, incluso hoy, pero evidentemente más hacia finales del siglo XIX, que en algunas cosas es parecido a lo que vimos hoy, que Los Hermanos Karamazov. Es decir, quizá la mejor forma de explicarnos a los humanos, a nuestras sociedades, es decir, a nuestros conflictos, porque no existe la idea de sociedad sin conflicto, no sea necesariamente a través del análisis y el estudio exclusivo de lo que parece ahondar en esas cosas. Existe una cosa que se llama literatura, que es quizá el mejor espejo análogo de la realidad de cualquier sociedad desde que emprendimos a usar una herramienta que nos permite construirnos como sociedad, y eso es el lenguaje. A partir de la literatura, en distintas épocas, se puede ver todo lo que no se pudo decir en los terrenos normales y rutinarios de nuestra existencia, todos a partir de esa herramienta que se llama el lenguaje. El lenguaje parte de una invención fantástica, que se transformó con el paso de los tiempos en el más eficaz instrumento civilizatorio que en cualquier latitud se haya encontrado para nuestra especie. A partir del lenguaje pudimos establecer los límites que se necesitan para no hacernos demasiado daño, porque tampoco existe la sociedad
que no termine por hacerse daño. Pensar lo contrario sería una hipocresía abismal, sería no conocer cómo funcionan las sociedades. Pero si la aspiración para poder convivir un poco de forma más decente es hacernos menos daño, sus límites se pudieron establecer a partir del lenguaje, a partir de una cosa que da un poder fantástico, la capacidad de nombrar a las cosas de una forma. Si lo ponemos en un terreno mucho más sencillo que los temas que seguramente ustedes tratan en su día a día, y pienso solamente en la botellita de agua que tengo enfrente de mí, si esa botellita de agua yo no la puedo llamar de una forma específica, va a ser imposible que en media hora que esté muerto de sed y me la haya acabado, le pueda pedir a alguien que me traiga una, y entonces me voy a morir de sed. Eso nos permite entender qué es lo que queremos y cómo vamos a delimitar nuestra convivencia. Y eso tiene un proceso también fascinante. Cuando estamos en un país como el nuestro, y les voy a pedir que me disculpen porque voy a ir y venir de nuestro país hacia afuera, hacia Medio Oriente, hacia Occidente, que es algo mucho más grande, hacia lo no occidental. Voy a tratar de nombrar de forma insistente ciertos conceptos que parece que tenemos claros en todas estas latitudes: democracia, ciudadano, libertad, república, responsabilidad. Todos podríamos pensar que eso existe y eso ahí está, como si fuera un sujeto definido sin darnos cuenta de su fantástica también elasticidad, producto del lenguaje. Y es a partir del lenguaje, de vuelta, que podremos entender por qué se tratan de conceptos increíblemente elásticos. El lenguaje con el que nos comunicamos, el lenguaje que está en los libros literarios y no literarios, en los asuntos de leyes que ven ustedes, en los asuntos de religión que ven otros, en los asuntos de sociedad, tiende a modificarse. Es una noción bastante imprecisa, pero que cuenta con una cualidad dual. El lenguaje es un instrumento mutable e inmutable por excelencia. Es mutable porque conforme van pasando los tiempos en distintas latitudes, sus significados pueden irse adaptando a esos tiempos y esas latitudes. En México venimos de un proceso electoral donde al parecer más o menos se podía entender qué quería decir democracia. Pero la democracia de los griegos dista mucho de lo que creo que cualquiera de nosotros podemos entender o lo que se puede entender en Estados Unidos, que tiene una democracia muy particular, o que se puede también entender en Francia, quizá el gran ejemplo de la democracia occidental. Nada de eso tiene que ver con la democracia de los griegos, que le pudieron dar significado y origen a la palabra, y su democracia era todo menos democrática. Era de las democracias menos democráticas porque solamente permitían que unos cuantos, no los todos como ahora los vemos, tengan capacidad de elegir. Bueno, el lenguaje es mutable porque va cambiando de significados, va adaptándose, pero al mismo tiempo tiene una condición inmutable de forma simultánea. Porque si no tuviera esa condición inmutable que parte de un consenso, no podríamos estar de acuerdo en lo mínimo que nos va a permitir entendernos unos a otros. Si yo ahora digo que estoy sobre un diván, va a decir, no, pero tú estás sentado sobre un sillón, no estás en el diván, al diván iré cuando tenga que ir a terapia. Entonces, estamos de acuerdo que esto es un sillón, solo que es muy probable que dentro de 250 años esto ya tenga quizá otro nombre, mientras partimos del consenso, de su condición inmutable para poder llegar a acuerdos. ¿Cómo podemos hablar de ejercicios de reconciliación, de transición, si no entendemos que para distintas personas pueden significar ciertos elementos particulares una cosa distinta a las de otras,
pero que al mismo tiempo se necesita partir de una base, de un terreno común. Tratemos de entender un poco qué es lo que se necesita y cuál es el proceso de esos terrenos comunes. El título con el que entiendo estamos reunidos será Pensar México. Y Pensar México parte de un libro que saqué hace un año, que era continuación de otro libro que se llamaba Pensar Medio Oriente y que antecede a uno que se llama Pensar Occidente. Los tres libros parten de esta misma idea, de entender las cosas a partir del lenguaje, para desde el lenguaje poder aproximarnos a una aspiración increíblemente difícil: cómo convivir y cómo entender cómo convivir haciéndonos el menor daño posible. Voy a tratar de rescatar un poco el recorrido de esos tres libros para poder, en medio de todo eso, aterrizar a estas nociones. Primero, para tratar de entender la importancia del lenguaje como instrumento de cohesión social y por qué tenemos que ponerle un poquito más de cuidado a las cosas a las que nos puede llevar. Y entonces voy a tener que referirme a uno de mis dos grandes territorios en deuda. Como mitad sirio, mitad mexicano, me debo al mundo árabe y al mundo mexicano. Voy a empezar con el mundo árabe. Cuando alguien en una condición como la mía vive más del hemisferio occidental que del hemisferio medio oriental, no paramos de tener que explicar, sobre todo en aeropuertos, en mi caso, cómo puede haber un sirio mexicano, ateo como una vaca, de origen griego ortodoxo, cuya familia vino de Siria, pero anteriormente de Turquía, y que soy árabe. Para poder entender esa concepción de lo árabe, que en algún momento les prometo que va a aterrizar en México, hay que entender por qué el árabe es árabe. Principios del siglo VII. Toda la zona de la península arábiga estaba compuesta por tribus, eran sociedades tribales, con mucho desorden entre sí, a las que era necesario unificar de alguna manera para poder hacer que se resolvieran sus conflictos. Conflictos de la oveja que se cruzó al otro lado de la cerca, conflictos naturales de cualquier sociedad. No tenían las herramientas para ponerse de acuerdo. A través de un ejercicio religioso, y no me voy a meter en si alguien cree o no cree, me da igual lo que crea la gente, ese es problema de cada quien, se establece, sí quizá de una forma arbitraria, una lengua de una de las tribus para construir lo que se iba a transformar en un manual de comportamiento, es decir, en un manual de reglas, de leyes. Pero como cada quien hablaba una cosa distinta, se decide tomar una de esas lenguas parecidas entre sí, los dialectos prearábigos, para imponerles a todos la misma y que pudieran entender todos el mismo libro de reglas. Después de unos siglos, ese libro, que era evidentemente el Corán, ligado a la identidad árabe, que partía de una lengua previo a la parte religiosa, llega a tener una expansión territorial tan grande que se marcó la identidad de lo árabe por encima de la religión. De forma que alguien como yo puede ser árabe, puede ser ateo, puede ser miembro de una comunidad X, como la mexicana, y puede ser al mismo tiempo de origen griego ortodoxo proveniente de Siria y antes de Turquía. Lo que importaba era la identidad que partía de la lengua. Ahora vamos a partir un poco de los conflictos que tiene para la resolución de sus conflictos. Es el libro de leyes, y ahora veremos por qué tiene cierta relación con México. En esa época, siglo VII, la tradición de esta zona del mundo era absolutamente oral, con una afinidad
brutal a la poesía. Se tiende a entender que la madre de la literatura árabe es la poesía, por eso, porque su tradición es oral, es decir, es algo que estuvo diseñado para ser recitado, no necesariamente para ser leído y escrito como aprendido. Eso permitió que el libro de reglas estuviera bajo un código lírico, poesía, por eso son versos, que cayeron en una trampa gigantesca de la literatura a nuestros días. La poesía se puede interpretar. Imagínense que ustedes tienen los instrumentos con los que trabajan, que evidentemente las leyes son interpretables, pero imaginen que cada uno de ustedes le puede dar un significado distinto, dependiendo de su contexto. No quiere decir que haya 2 o 3 significados, que después de 5 se hace jurisprudencia. Estoy diciendo que cada uno de los que están aquí puede darle un significado distinto. Nos vamos a meter en un problema gigantesco. Esos problemas los podemos ver, salud, hoy en Medio Oriente. Porque sí es cierto cuando hablamos sobre relación a la religión, sobre si hay una proclividad a ciertas interpretaciones mucho más fundamentalistas o no fundamentalistas. La realidad es que existe el espacio, el escenario para que se dé esa discusión y esa discusión todavía no esté resuelta. Porque en el árabe, por naturaleza, sí se puede cambiar el significado de las palabras dependiendo de su contexto, dependiendo de su entorno. ¿Por qué? Porque parte de la poesía. Es decir, que cuando el libro de reglas de un mundo se mete en los terrenos civiles, como lo hizo después de 13 siglos, sí se puede permitir que se transgredan las interpretaciones a tal punto donde cada quien pueda, más o menos con ciertos límites obviamente, entender más o menos lo que quiere usar para sus propios intereses. Ese es quizá uno de los mayores conflictos sociales de esa parte del mundo a la que me debo, que es Medio Oriente. Cuando empecé a tratar de pensar en la otra parte del mundo, es decir, en México, me di cuenta que en algunos aspectos en México nos consideramos increíblemente árabes, al parecer. Porque en México, como en pocos países, y he vivido en varios, las cosas sí se cree que pueden cambiar de significado de forma absoluta y diametral según su entorno. Uno puede ser chingón a la buena o a la mala. Todos escuchamos las discusiones sobre el puto del estadio. El cabrón va a tener que ver poco con la cabra y también puede ser bueno o malo. Todos hemos visto cómo se relativizan las cosas al punto más absoluto dependiendo del contexto que se quiera usar. Solo que aquí no hay esa tradición oral. Es decir, que la justificación que podía funcionar dentro del escenario árabe, más allá de si es positiva o negativa, eso pediría que nos juntemos durante 3 días para hablar solamente de árabes y no es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, necesitaría, para poder tener ese espejo en México, muchos más elementos de los que tiene. Y veo con preocupación algo que podría sonar tan sencillo como el chingón, el puto o el cabrón. En México no es cierto que les cambiamos el significado. En México tendemos a quitarles el significado a esas palabras. No es que el chingón pueda ser más chingón o menos chingón, es que no quiere decir absolutamente nada. El cabrón tampoco, el del estadio aún menos. Está en ese caso la intención ofensiva, la intención discriminatoria, pero tampoco quiere decir nada. Y estoy también convencido que en ese ejercicio de relativización, en el que le quitamos a las palabras su significado, no solo entran estas cosas del caló. México es un país donde, dependiendo de la conveniencia de quien esté diciendo una frase, como si fuéramos árabes o estuviéramos siendo expertos en lengua árabe, en México robar no es robar, mentir no es mentir.
El conflicto de intereses ya quedó claro que ha sido muy poco interesante y muy poco conflictivo en los últimos años. Todos esos conceptos en México llegan a relativizarse tanto que ya no quieren decir absolutamente nada. Entonces quizás sí sea necesario regresar a los terrenos del lenguaje para poder establecer ese piso común con el que podemos entender cuáles son las cosas que nos hacen daño. Así, esa idea de relativización creo que hemos llegado a puntos que llegan ya a ser demenciales. Creo que más o menos todos estaremos de acuerdo que la luz del semáforo roja, cuando está en ese color, quiere decir que nos detengamos. No creo que ninguno de nosotros vaya a decir, está en verde, este es momento de detenerme y voy a acelerar fuertísimo cuando se empieza a poner en naranja. Pasa, pero no pensamos que de eso se traten las cosas. Sin embargo, cuando uno en este país, y eso supongo que tanto en Toluca como en la Ciudad de México ocurre lo mismo, así como en otras ciudades del país, cuando uno tiene muchísima prisa, dice, sí estaba en rojo, pero tenía que llegar a recoger a mi hijo a la escuela. Pasa muchísimo. En este país, sí, dependiendo de las condiciones, nos ajustamos o no a ciertos límites y a ciertas cosas que pensamos que deberían de ir de una manera o de otra. La idea un poco es tratar de rescatar el significado de algunos conceptos que nos pueden permitir convivir juntos. La idea del lenguaje dentro de sus concepciones de resolución de conflicto tiende, al menos en los conflictos a los que yo estoy acostumbrado a tratar, que van a ser los tipo medio orientales, políticos, religiosos y todos estos, ¿no? A partir de instrumentar el diálogo como ejercicio con el que se puede llegar a una solución que más o menos pueda complacer a las partes. Sin embargo, ahí empiezo a tener que discutir conmigo mismo cuando me doy cuenta que quizá a la hora de aspirar a ese diálogo tenga que regresarme unos pasos atrás para poder establecer el código compartido con el que el lenguaje se puede transformar en el instrumento de cohesión social bajo el que todos vamos a entender cuáles son los límites para poder hacer eso, convivir juntos. Cuando hablamos de justicia, quizá tengamos que entender que pueden existir distintos niveles de justicia, porque esa justicia solamente como un elemento aspiracional de vuelta puede ser increíblemente hipócrita pensar que llegaremos a él en todas las ocasiones. Quizá lo más que podamos llegar a través del diálogo son, por un lado, momentos de equidad, por otro lado, a momentos de tranquilidad, que no son nada desdeñables, porque con ellos las sociedades pueden construirse un poco y vivir un poco mejor. No es poca cosa vivir un poco mejor. En mi caso, en el asunto medio oriental, ese poco mejor son instantes de paz que han permitido la construcción de sociedades, de gobierno, de ciudadanía y de identidad, para luego irse un poco al demonio cuando llegan momentos de conflicto, pero siempre dejando esos pequeños pedazos de civilidad, de civilización, de no hacerse daño, que se construyen a partir del lenguaje. Para poder pensar qué es lo que hacemos en este país, para poder pensar en lo que podemos necesitar y cómo construir nuestras sociedades, antes de establecer el diálogo, creo que necesitamos partir de una labor pedagógica, porque no existe el diálogo sin labor pedagógica. No podremos hablar de justicia si no explicamos, si nos explicamos primero a nosotros mismos a qué se refiere en realidad la justicia. No podemos hablar tampoco sobre si es responsable o no un ciudadano si no establecemos cuáles son las nociones de responsabilidad. Al mismo tiempo con el Estado, al mismo tiempo con la verdad, al mismo tiempo con la memoria. Se tiende a hablar, cuando uno se refiere a ejercicios de justicia transicional, restaurativa y demás, a contemplar, y eso lo hemos visto, por ejemplo,
en las últimas semanas en este país, cuando se menciona la idea del perdón, como si fuera algo que tuviera una facilidad de comprensión que no necesariamente está tan clara. Y de vuelta, quizá lo que necesitamos hacer sea regresarnos a los terrenos del lenguaje con el que podríamos entablar las distintas discusiones. Quizá en ese momento nos demos cuenta que poder hablar de un ejercicio de justicia restaurativa, transicional, etcétera, y meter el perdón en medio de la ecuación, tendríamos que pensar en el perdón desde el aspecto jurídico, que estoy seguro que todos ustedes van a dominar infinitamente mejor que yo, y al mismo tiempo del perdón como aspecto social, que parte de la construcción de la memoria. No se puede hablar de justicia sin hablar de memoria y de verdad. No existe, no ha habido un solo ejercicio en la historia donde se pueda hablar de justicia sin memoria y sin verdad. Ahí se puede hablar de los distintos conceptos de perdón que pueden aplicar para la reconstrucción de una sociedad. Es decir, de hacer juicio, invento a partir del lenguaje, a partir de la imaginación. Les dije que iba a tener necesidad de agua como a la media hora. El lenguaje como instrumento de la imaginación nos permite hacer también muchísimas otras cosas. Supongo que la mayoría de los que están aquí pueden tener una noción similar de lo que quiere decir el Estado. El Estado como elemento rector de cierto tipo de sociedades. Solo que el Estado, como lo entendemos más desde una acepción filosófica, es un producto absoluto de la imaginación que a veces se tiende a despreciar, solamente como un ejercicio de chicos, de ociosos o de gente que tenga tiempo libre y ciertas actividades creativas. Una de las mayores invenciones para todo lo que acabamos de hablar, para hablar de justicia, para hablar de convivencia, para hablar de memoria, para hablar de cómo no hacernos tanto daño entre nosotros, es el Estado. A partir de la idea de poder crear un elemento en el que individuos que no tienen más coincidencia entre sí que compartir el mismo espacio, puedan convivir sin hacerse demasiado daño. ¿Cómo vamos a hacer para que tres individuos que no tienen ninguna relación entre sí más que están los tres en medio de este tapete que yo tengo aquí enfrente, no se peleen a través del diálogo? ¿Cómo vamos a llegar al diálogo? A través del lenguaje. ¿Cómo vamos a poder entablar ese diálogo? A partir del entendimiento de las condiciones de mutabilidad e inmutabilidad del lenguaje, donde podremos entonces establecer qué es, llamémosle, justo para unos como para otros, y cómo vamos a poder repartir nuestras responsabilidades. Eso es un invento no mexicano, no es un invento medio oriental, es la raíz y es la discusión de raíz de algo mucho más grande que se llama Occidente. Todas estas nociones se han aplicado a territorios más allá de lo meramente occidental, pero su raíz filosófica parte de las inquietudes del modelo occidental, que por barbaridad y media llegó a establecerse en demasiados territorios donde la gente no tenía nada que ver entre sí. ¿Cómo hacemos para que esas discusiones encuentren su espejo primero en México? ¿Y cómo vamos a diagnosticar esas condiciones para tratar de darles una solución? Cuando hablamos en México sobre las cosas que tenemos o no que hacer, sobre cuáles son nuestros pendientes, quizá tengamos que replantearnos cuál es la jerarquía de las cosas. En asuntos como los que podríamos coincidir un poco, la jerarquía se establece a partir de lo que hace más daño a una sociedad. A mayor daño,
mayor jerarquía, por lo que se pide mayor atención. Eso nos podría llevar a pensar a que en un país como México, en el que tendemos a decir, con justa razón sin duda, o al menos con una razón válida, que la corrupción es uno de nuestros mayores males, que sin duda es uno de nuestros mayores males, no necesariamente va a ser mayor a lo que podríamos entender como una crisis de derechos humanos. Porque en la jerarquía del daño me pueden robar 75 Duartes de 75 Veracruces, ¿no? Me da igual. Me van a importar más una fosa con 200 personas que el dinero de 7 Veracruces. Para poder establecer si esa es o no la discusión a seguir en un país como México, para poder entender cuál es la responsabilidad de cada uno de los individuos que conforman la sociedad, el Estado mexicano, quizá lo que podríamos pensar es en dejar esta vocación que hemos sentido, sobre todo los opinócratas, es decir, la gente como yo, que se la vive diciendo lo que está pensando y no sé necesariamente con mucho fundamento a veces, ¿no? Quizá debamos de pensar en que no se trata de siempre resolver las cosas con una respuesta determinante, sino en tratar de hacerse las preguntas correctas de lo que sucede en nuestra sociedad. Para poder hacernos esas preguntas correctas, estamos obligados a compartir ciertos instrumentos del lenguaje, a volverle a dar cierto significado a las palabras. No podemos hablar de ninguno de los temas que se discuten aquí, ya vi más o menos qué es lo que discuten en este lugar, si no establecemos y dejamos claro cuáles son las ideas de un ciudadano. Esto no existe sin la idea de un ciudadano. El ciudadano es ese piso común que puede hacer que las cosas funcionen, para arriba, para abajo y para los lados. Quizá, e invito a la pregunta, tengamos que repensar en México qué quiere decir ciudadano, porque como si fuéramos muy árabes, pero en realidad nos salió muy mexicanos, le hemos quitado a esa palabra en este país casi todos sus significados. Creo que tenemos que abrir espacio a preguntas. Muchísimas gracias. Y ahora, cuando uno, no sé qué pasa con otros ponentes, yo igual y me siento un poco ajeno a eso, ¿no? La parte que yo más disfruto no es lo que les acabo de decir, y espero compartir con ustedes el diálogo justo, porque si estamos hablando de diálogo, la idea es tratar de construir algo más de lo que alguien parado aquí, sentado aquí en un sillón pueda decirles, no entre todos tratar de construir algo. Entonces vamos a abrir a preguntas, y todos los que hemos estado también de ese lado sabemos que llega a ser muy incómodo abrir el espacio para preguntas, porque nadie levanta la mano. Entonces, aprovechando que soy el del sillón, si no levantan la mano en un ejercicio de absoluto autoritarismo, yo voy a elegir quién. No, tú al final porque tú me trajiste, entonces tú no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá. Pues dentro del contexto de lo cual usted estaba comentando, me quedé con algunas ideas de las cuales pues quisiera saber desde el punto de vista, no sé si sea desde la lingüística, ¿no? como escritor, ¿cuál sería el sentido filosófico, pedagógico, lingüístico que tiene el conflicto, ¿no? Para podernos entender como sociedad y desde ahí poder llegar a tener un acuerdo reparatorio, un convenio, un consenso, un arreglo, ¿no? Estar de común acuerdo entre todos. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Mario, su servidor. Hola, Mario. Lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos en la calle, ¿no? Quizá todo salvo lo que hacemos en nuestra casa, con nuestra familia más directa, es a nivel social un absoluto artificio. Normalmente cuando hablamos de artificios los vemos con una connotación negativa. Es artificial la candidatura del Bronco y fue increíblemente nociva, ¿no? Pero los artificios
a veces son buenos. El estado de naturaleza, y de hecho se ha escrito, es como de los grandes temas de la filosofía. Existe una condición que se llama el estado de naturaleza, del que nos podemos alejar tanto como se van refinando las sociedades, refinando en el sentido correcto de la palabra, no en la tacita de té y el meñique levantado, en la capacidad de cuidar cada vez más los detalles con lo que la construcción social es efectiva, de vuelta para hacernos menos daño. El estado de naturaleza se hace daño a sí mismo. Esa es la naturaleza. Si tienes un montón de hormigas y les ponemos un pedacito de azúcar, se van a matar las hormigas por el pedacito de azúcar, porque solamente hay uno, y es increíblemente injusto, pero hay 75,000 hormigas alrededor. El estado de naturaleza cambia dependiendo de las distintas conformaciones sociales y siempre va a ser injusto, siempre. Para alejarnos del estado de la naturaleza es que construimos el artificio de la civilización. Su única virtud es que nos permite entablar el diálogo, que permite construir y seguir construyendo ese artificio. La apuesta, ¿para qué nos sirve? Para cada vez refinar más ese artificio que va a impedir la permanencia del conflicto. Porque las conformaciones sociales viven en el conflicto, ese es su estado de naturaleza. No vamos, eso sería en verdad increíblemente hipócrita, pensar que vamos a construir una sociedad sin conflictos. No pasa, no existen, no importa, a menos que seamos robots. El conflicto es permanente, no busquemos eliminarlo. Desde la literatura, te voy a decir qué pasa si tenemos un personaje en la novela que quieras, sin conflicto. Tu novela va a durar una página. El conflicto es lo que te construye a ti, a mí, a todos nosotros. El conflicto no es solamente el asunto legal del vecino que no pagó la parte de mantenimiento que le tocaba, no es la pareja que se puso, no se puso el cuerno, se quiso, ya no se quiso, no es el asunto mercantil solamente. El conflicto es el estado de naturaleza con el que también se construyen los humanos. ¿Qué hacemos entonces si aceptamos que va a existir ese conflicto? Vamos a aprender de él. Ahí va a entrar la función pedagógica. La función pedagógica, porque la mayor parte de los conflictos tienden a llevar a un tipo de tragedia. Hay tragedias chicas, hay tragedias grandes. No es que sean equiparables la tragedia de un divorcio, me contaban hace un rato cuando entramos de lo que llega a suceder en los juicios de pareja y el nivel de daño que hacen. Esas son tragedias no comparables a si quieres, la medio oriental, pero da igual, porque para cada uno de esos individuos la tragedia va a llegar a ese punto más alto, como resultado del estado de naturaleza. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer a través del diálogo, a través de establecer el lenguaje compartido? Aprender de esas tragedias para después no hacernos tanto daño de vuelta. ¿Y sabes cómo se llama eso? Construcción de sociedades. ¿De qué se trata cuando hablamos de justicia? No del evento individual, hablamos de construcción de sociedades para un futuro. ¿Respondí algo? Sí, una parte, gracias. Gracias. Más que desea hacer una pregunta. Me da terror que todo eso que estabas apuntando, me voy a sentir como en tesis. Qué buen observador. Bueno, me pareció muy interesante su ponencia y algo que me causó hacerle una pregunta es, dijo, para encontrar la verdadera solución de los problemas debemos de encontrar las ideas del ciudadano para hacer que las cosas funcionen. Eso me hace entender que la sociedad trabaja de una manera orgánica, es decir, si una parte de la sociedad no está funcionando, va a afectar a todo el ente, al ente social. Entonces, yo le preguntaría a usted, ¿cómo cambiaría esa percepción personal de cada uno para encontrar mejores soluciones, tratándose en el tema de justicia principalmente?
Respuesta: no hay manera, no la tengo, ¿no? Pero lo que sí creo que te puedo decir es cuáles son las vías con las que se puede aspirar a eso. ¿Sabes cuál es la bronca de meternos en estos temas? Que son una paradoja que te puede volver loco, porque necesitamos por supervivencia llegar a la meta, pero es imposible llegar a la meta. Entonces tenemos que ocuparnos del camino nada más. ¿Cómo vamos a hacer que cuando los individuos de una sociedad fallan y afectan al resto, las cosas más o menos se solucionen? A partir del establecimiento de jerarquías de vuelta. No hay manera de encontrar la solución a los problemas sin diferenciar las jerarquías de esos problemas y, de forma simultánea, de los sujetos de responsabilidad, tanto a los problemas como a la misma sociedad. Me contaban también, por ejemplo, antes de entrar, de algo que hicieron aquí a principios de año sobre justicia terapéutica, con primodelincuentes, qué sé yo, drogas y demás, que se metieron en problemas por una, lo voy a simplificar al absurdo, en una tontería, ¿no? Bueno, su responsabilidad no va a ser la misma que la de alguien que esté en otras condiciones. Vamos a entonces interpretar socialmente quién es el sujeto que tiene mayor responsabilidad para que esa sociedad donde hay alguien que cometió o un error o las condiciones X que son nocivas para el resto del entorno, más o menos se solucionen de forma un poco más decente. El más responsable es el que tiene más capacidades, nada más, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar la percepción? Te voy a… disculpas por por llevarlo a una referencia personal, ¿no? Mi estructura económica es increíblemente relajada. Salgo de mi casa solo a dar conferencias y entrevistas. El resto me la paso 10 a 12 horas leyendo y escribiendo todos los días. Mis condiciones, reconociendo el sector de élite al que pertenezco, me permite acercar ciertas ideas a un sector, digamos a un grupo de estudiantes, me pasa en universidades. ¿Quién es el responsable ahí? ¿Yo o los estudiantes? Supongo que yo. Entonces lo primero es aceptar la condición en la que estoy para desde esa condición ser responsable. Es decir, si estoy en un lugar en el que puedo tener mayores recursos, no solo económicos, sino también pedagógicos, para hacer que la gente se pregunte ciertas cosas. Si yo llego a algún lugar y ninguneo a quien no entiende qué es ser ciudadano, estaré siendo increíblemente responsable, además de un pataneo, un idiota. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cumplir con mi labor pedagógica. Si sé un poquito, tratar de compartirlo. Quizá esa sea lo único que pueda hacer para en algún momento, cuando tengamos una sociedad menos inequitativa, poder aspirar a mejores soluciones. Entonces, se acaba de abrir otra cosa a tu pregunta. ¿Cómo llegamos a soluciones en un escenario como el mexicano, donde la diferencia entre los distintos sujetos de su sociedad es abismal? No se puede. Mientras la diferencia, mientras la brecha de inequidad en todos los aspectos, sociales, académicos, lo que quieras, ¿no?, sea la que tenemos en este país, no vamos a solucionar mucho. No hay manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de ser responsables. Y si tenemos la oportunidad de ayudar a un poquito a cortar esa brecha de inequidad, hacerlo. Si no es… ¿Puedo hacer una réplica? Sí. Bueno, teniendo en cuenta que el Estado es el conjunto de instituciones de un país, anteriormente usted habló acerca de la reconstrucción de sociedades. Teniendo en cuenta este concepto, ¿cuál sería el concepto suyo para reconstruir a la sociedad mexicana? ¿Este sí? Bueno. Ahí está. ¿Sí sirve este? Sí. ¿No? ¿Qué tan deconstruida está la sociedad mexicana? ¿En verdad tú crees que está totalmente… o sea, ¿podemos hablar de la sociedad mexicana que necesita reconstrucción? Yo creo que no. Pero, digo, dialoguemos.
Considero que un cierto número de gente sí necesita una reconstrucción. A mi punto de vista, creo que eso se debe de reconstruir desde el núcleo básico que es la familia. Pero me gustaría escuchar su punto de Bueno, vista. creo que ahí nos enfrentamos a una gran bronca que tiene este país, como pocos de vuelta tiene este país. Y la primera es que creo que pecaríamos de un nivel de soberbia brutal si estamos hablándonos de la sociedad mexicana, los problemas de México. Este país, y se tiende, cayó en el lugar común la frase, este país son muchos países, son muchas sociedades, con muchos problemas distintos. Solo tengo un enorme problema con tu propuesta. Este es un país donde quizá el pilar de la sociedad mexicana, ahora sí en general, va a ser la familia. Pocas cosas importan en este país más que la familia, lo cual podríamos pensar que está muy bien. ¿Cuál es el único problema? Que vamos a regresarnos un poco a las nociones del Estado que te preocupaban al principio. El Estado está por encima de la familia. Partimos de la familia, de los clanes, de las tribus, de los clanes. Ahí no tenemos todavía Estado, ahí no tenemos todavía que llegar a un acuerdo, porque el jefe de la familia, tradicionalmente hablando, el jefe de la tribu, el jefe del clan, impone su visión sobre el organismo que tiene que regular, es decir, la familia, el tribu, el clan. La idea de la familia democrática es una cosa muy extraña, porque la familia no es una institución democrática. No está diseñada para ser una institución democrática. Entonces, ¿queremos resolver las cosas desde ese lado? No. ¿Sabes cómo se logró resolver ese problema cuando empezamos a tener muchos clanes? A través justo de la figura del Estado. ¿Y cómo se logró establecer eso? A través de la figura del ciudadano, es decir, del piso común en el que, sin importar la divergencia de las familias, todos vamos a compartir ciertas obligaciones y ciertos derechos al parejo. Si solamente me voy a la visión de la familia, no voy a necesariamente resolver mucho más que la familia, no el Estado. Es decir, que sí se puede llegar a necesitar para ese objetivo la incursión del Estado como órgano para poder estructurarlos. Y para eso se establecieron históricamente dos grandes elementos, de los cuales sigue sobreviviendo uno, y es la educación. Por eso la educación en manos del Estado es importante, porque es el único que sin intereses particulares más que esta cosa que se oye increíblemente vacía, que se llama el bien común, puede permitir que se recomponga lo que dejó de funcionar. El único ente que tiene interés en el bien común no es la familia, ¿eh? Tu familia, si eres vecino mío, no necesariamente buscamos lo mismo. El único que va a buscar que tú y yo estemos a la par va a ser el Estado. Es el único interesado en el bien común, a partir de que exista el individuo llamado ciudadano. ¿No? Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Laura y yo pertenezco a un voluntariado que se llama Confraternidad Carcelaria y soy estudiante de la maestría de medios alternos, que para mí ha sido una gran oportunidad para entender muchas cosas de este quehacer mío. Y una de las cosas a las que me he enfrentado y de la que he aprendido profundamente es precisamente esta diferente significación que damos a las palabras unas personas y otras, ¿no? Al punto en el que a veces los muchachos que atendemos, por ejemplo, en el concepto de secuestro y el daño que se puede hacer con él, difiere muchísimo de lo que hablamos legalmente o como sociedad a veces afectada, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes problemas en nuestro país, precisamente, en esta diferencia social tan grande. Lo que para mí es robar no es para una persona que necesita y acaba justificando. Y es muy difícil cambiar ese concepto porque precisamente la injusticia social no resuelve las necesidades básicas de esas personas. Y yo pienso que precisamente nosotros, se apagó,
la sociedad que tenemos esta oportunidad de crecer, de educarnos, de prepararnos, no es que tengamos la obligación de ir y dar para que coman, sino esta parte de la educación, de unificar conceptos, de entendernos con que una palabra tenga el mismo significado en cualquier estrato social. Y bueno, aquí esta es parte del conflicto, ¿no? Que tenemos que asumir esa responsabilidad social de cubrir esa carencia de educación y esa unificación de conceptos. Y no sé dónde empieza, si en la parte legal, en la parte estatal, desde luego, o en la parte social, porque aunque el Estado sea la figura superior sobre todos, en realidad la que actúa o deja de actuar es la sociedad, ¿no? De mis experiencias de trabajo más dolorosas e ilustrativas fue un año que decidí llevar con un grupo de escritores a los distintos penales de la Ciudad de México presentaciones de libros que normalmente hacíamos en El Péndulo de Polanco, en Gandhi, en las ferias de los libros. Y los programas de lectura que al menos me tocó a mí ver en los penales tendían a tener una cosa que solo acentuaba las condiciones de inequidad a las que estaban sujetos, tanto ahí como las que estuvieron afuera. La mayoría de los libros a los que tenían acceso, que eran 2, 3 ejemplares, en todo caso si coincidían, si no eran todos dispares, de forma que era imposible que un grupo de gente leyera lo mismo. Eran casi siempre clásicos, no había novedades, o había una cantidad absurda en las bibliotecas, no sé si eso pase en el Estado de México, de libros legales casi todos obsoletos, que no sé si sean los despachos, las bibliotecas que, bueno, ya pasó el no sé qué del código de 1998 y tenemos 55 copias, vamos a dárselas a los penales. Y eso tenía un efecto de terror porque veías a los internos leyendo las cosas, porque muchos de ellos trataban de defender sus propios casos. Y resultó que lo que estaban leyendo había caducado hace 15 años. Era espantoso, era espantoso. Lo que se trató de hacer en ese momento era darles a través de la literatura un terreno común, en el que se partiera de una idea que al menos es la que a muchos escritores nos hace escribir, pero primero leer, que es justo encontrar en la literatura ese espejo análogo a la realidad en el que uno deja de ser uno mismo, para en la literatura, no es los libros en general, la literatura, encontrar algo donde las reglas más o menos son parejas. Sin esas reglas más o menos parejas, que si uno agarra cualquier novela, desde la novela rosa hasta el Quijote, da lo mismo, vamos a compartir como lectores las reglas que están inmersas dentro de la construcción de esa novela. Eso no pasa en la realidad. En la realidad la lectura de cada cosa va a ser increíblemente distinta a partir de las condiciones con las que cada quien se enfrenta a la realidad. Eso nos va a llevar a la madre de todos los problemas que vemos en este país. Díganme corrupción, díganme violencia, díganme el que sea. Todos parten de la increíble brecha de inequidad que tenemos aquí. Nada de lo que planteemos, como decía hace un rato, vamos a poder llegar a encontrarle una solución real sin lo otro. Sin acortar la brecha de inequidad, vamos a hacer algo que también es muy positivo, como ocurre en el ejemplo del caso medio oriental. Podríamos dar esas pequeñas burbujitas de tranquilidad con las que construiremos ciertas sociedades mejores, que al mismo tiempo nos tendrían que dar el espacio para ser más responsables si tenemos la facultad de ser responsables. Insisto, hablemos de la brecha de inequidad. Mientras sigamos las discusiones de todo sin contemplarla, no vamos a estar llegando a ningún lugar. Muchas gracias y felicidades por el programa en el que está. Muchas gracias, Marwan. Muchas gracias, Marwan. Es muy difícil preguntarte, al ser un hombre extraordinariamente brillante y conocedor de la naturaleza humana y del lenguaje. Pero me preocuparon dos cosas. Primero, no sé si puedas abundar un poquito más, porque no las entendí, no porque por otra cosa.
¿Por qué no causó tanto problema en el mundo árabe el hecho de la tradición oral y que las palabras, el lenguaje tomara distintas significaciones en distintos contextos? En segundo lugar es cómo empezar desde lo pequeño, no desde las grandes ideas, vamos a acabar con la corrupción, que quién sabe qué quiera decir eso, qué es la democracia para nosotros, yo no me siento ligado a mis representantes, en fin, hay muchas cosas que han dejado de tener significado, pero ¿cómo lo podemos hacer para ir jerarquizando los problemas a nivel micro, a nivel nosotros, a nivel mediadores, conciliadores, que podamos entender, o que las partes, porque no es nuestra labor es romper esa brecha de inequidad, de entendimiento de lo que está pasando. La labor del mediador no es decirles qué les pasa, es que ellos mismos descubran qué pasa, pero hay que poner un suelo parejo, hay que hablar un lenguaje común, que es el de los intereses, teóricamente es el de los intereses, no es de las posiciones, es de lo que nos hace humanos. Tengo que comer, tengo que sentirme seguro, tengo que sentirme que pertenezco, tengo que ser reconocido. ¿Cómo podemos hacer para que empecemos a discutir esos grandes temas, que el lenguaje vuelva a tener significado, cómo jerarquizar nuestros problemas? Esa a lo mejor es una pregunta a nivel macro, pero yo creo que la mediación, no sé qué pienses de esto, es un gran instrumento, un gran camino, ¿no? Una meta para ir generando pisos parejos y que las personas que tienen un problema tengan un lenguaje común, aunque haya variaciones. Okay. Voy a, solamente como para tratar de poner los más o menos 3 puntos para abordar. 1, ¿qué pasó con la tradición oral en mundo árabe? 2, sí me voy a meter un poco en lo macro de la democracia, de cuál es nuestro entendimiento. Y la tercera, ¿qué se puede hacer desde la mediación para que esto de lo que hemos hablado sea un poco más, tenga un poco más de sentido y funcione un poco mejor? La primero voy a hacer lo que había dicho que no iba a hacer, porque había dicho que no me iba a meter en el asunto árabe, porque si no nos iba a tomar 3 horas, entonces voy a tratar de ser un poco sintético en eso, ¿no? Cuando estamos hablando de siglo VII, ya se habían establecido en Europa 2 construcciones políticas religiosas con anterioridad. Primero, en la parte medio oriental el judaísmo, después en la parte occidental el cristianismo. Hay una frase con la que discutí muchísimo con un amigo en Siria, con el que era muy difícil para mí hablar porque él se había tirado al fundamentalismo islámico, ¿no? Y eso enseguida impide que uno pueda tener, con cualquier fundamentalista, lo que sea, uno puede tener un diálogo, es muy difícil, ¿no? Porque no vamos a encontrar la manera de ceder, y sin ceder no hay manera de tener un diálogo. Es como las parejas que no ceden se divorcian en 3 días. Donde él me decía que ellos habían aprendido de las 2 religiones abrahámicas anteriores y las habían perfeccionado a partir de su revisión. Temporalmente tenía razón, temporalmente le había dado tiempo a una cultura de revisar 2 culturas anteriores para refinar lo que consideraban bueno para sus propios intereses. Solo que la conformación de esa sociedad era muy distinta a la de las otras, al no existir la figura del Estado. ¿Por qué? Porque, como había dicho, era un asunto tribal. Es decir, se podía caer, justo eso es lo que les pasó, a los árabes justo les pasó lo que decías, buscaban resolver las cosas desde la parte solo familiar, sin generar un Estado, ¿no? Bueno, el gran problema al que se enfrentaron fue su incomparable éxito. En un siglo habían conquistado la mitad del mundo que se conocía a ese momento. Es decir, que sin figura del Estado, que al mismo tiempo no reflejaba el perfeccionamiento de ciertas labores y oficios, como la escritura, no iba a haber un trabajo que sobrepasara de la oralidad. El lenguaje, por esta condición mutable e inmutable, toma muchísimo tiempo para poder adaptarse a las sociedades y establecerse. Cuando ahora alguien, y ahí sí hablo solamente, y si quieren discutir con mucho gusto lo hacemos, con la idea del lenguaje inclusivo, del poner A y E, ¿no? El lenguaje no funciona así. Voy a estar quizá de acuerdo en que el lenguaje sea inclusivo,
pero el proceso de desarrollo del lenguaje en los últimos 10.000 años no ha sido así y no van a inventar el hilo negro. No es porque alguien determine que ahora hay que escribir A y es, funciona. 10.000 años, no ha pasado eso con el lenguaje, no va a pasar. El lenguaje se construye y juega entre su condición de mutabilidad e inmutabilidad a partir del establecimiento de sociedades que se van rigiendo a sí mismas, es decir, a partir de figuras de estados. Como eso no le sucedió al mundo árabe y en un siglo siguió construyéndose desde esta concepción tribal, que insisto, no es peyorativa, así funcionaba y así todavía funciona en algunas partes, nunca sobrepasó la oralidad. La necesidad de una expansión, de continuar una expansión tan exitosa y tan rápida, los obligó a que la parte político-religiosa del Islam se propagara desde el boca en boca, desde algo que se diseñó para ser recitado y para ser aprendido. Porque estas tribus, sin una figura de Estado, no necesariamente sabían leer, lo que sí sabían era hablar. Por eso se repite, y se repite, y se repite. El resultado permitió esa múltiple interpretación de las cosas. Esa múltiple interpretación de las cosas lleva a un conflicto mucho más grande. En el caso de la fe islámica, no existe un órgano regidor como un Vaticano, ¿no? O un patriarcado de Constantinopla. Lo que existe al no tener esa verticalidad, y eso para los abogados es muy simpático, ¿no? El Islam se rige por escuelas de jurisprudencia, que lo que hacen es interpretar de forma horizontal, no vertical, las distintas acepciones de lo que ya estuvo escrito. Eso mete una cantidad de conflictos brutales, porque entonces puedes tener dos grandes ramas que podrán tener sus discrepancias por un asunto muy particular y religioso, pero cada una de estas dos ramas tiene sus múltiples escuelas de jurisprudencia, que lo que hacen es revisar los textos y lo mismo que hacen aquí los abogados, establecer cuáles son a partir de la repetición las cosas que deberían de suceder según su interpretación de lo que ya una vez estuvo escrito. En un estado como el nuestro podríamos pensar que ese sistema de leyes se va cambiando, los códigos civiles, penales, todos estos se van cambiando, con una gigantesca complicación jurídica y filosófica para el instrumento de órgano de establecimiento de leyes y reglas. La tradición dice que fue dictado por Dios. Al ser dictado por Dios, no puede ser transformado porque se parte de la idea de que es perfecto. ¿Quién se va a meter con Dios? Yo cada vez que lo hago me va del carajo en Twitter. Eso hace que no se haya podido desarrollar de otra manera. Hacia la parte del entendimiento de la democracia, y sí tiene que ver con la otra parte de la pregunta. En México nos hemos confundido muchísimo y eso pasa con todas las naciones que tienen estos niveles de inequidad en más de un sentido, no solo la económica. Hay que entender que la inequidad no solo es económica, muchas veces es educativa, cultural, social. A ver, el mayor espanto de la inequidad es la imposibilidad de que los ciudadanos compartan aspiraciones. Es un problema de aspiraciones. Mis sueños no necesariamente son los mismos de la persona que trabaja en mi casa. El que ni siquiera podamos compartir sueños, eso ya hace una sociedad increíblemente inequitativa. Eso, cuando se traslada a terrenos de democracia, se enfrenta a un gigantesco artificio. La democracia es de estos artificios que son positivos. Se entiende hoy como un gobierno de todos. En realidad no, en realidad la democracia no es ni eso, ni es las urnas. Pero aquí el momento en el que al parecer todos somos parejos son dos en una sociedad como la mexicana. En las urnas, más o menos sí ya entendimos que mi voto, de la persona que trabaja en mi casa, el tuyo, el de allá, todos cuentan lo mismo. En eso sí estamos de acuerdo. Solo que en México tenemos dos momentos de esos. Eso y en la tumba, que ahí también todos contamos lo mismo. Bueno, solo que la democracia no se trata de las urnas. Las urnas es solamente un ingrediente toral de la democracia. La democracia es un modo de convivencia y eso lo hace un modo de gobierno. Para poder tener el modo de convivencia hay que construir continuamente la democracia. Por eso era importante partir del lenguaje.
porque va cambiando sus acepciones, desde la de los griegos, de una élite donde eran 5, 6, 7 que se ponían en el ágora a discutir las cosas, hasta la de N. Bueno, esa democracia cambia porque es un modo de convivencia. ¿Qué se hace con los modos de convivencia? Al ser elásticos, es decir, que cambian conforme cambian las sociedades, se tienen que construir todo el tiempo. Vivir en democracia no es ya llegué a la meta, llegué derrapando, pum, viva el INE, ya estoy, metí mi pie, me quedo en mi casilla y se acabó el asunto, ya vivo en democracia. No es una meta, de vuelta no existe, es un camino. La democracia es un tránsito. Si pensamos que es una meta, no estamos entendiendo nada de la democracia. Como es un camino que se tiene que ir adaptando, tenemos que mediar para llegar a él. Y al final todo se trata de mediar para llegar a él. ¿Quién va a mediar? ¿El que sabe con un tercero? Si yo soy un mediador y tengo una idea más o menos que en cierta distancia para entender lo que le sucede a uno y a otro, ese va a ser, ¿cuál va a ser mi papel? Y ahí nos vamos a enfrentar de vuelta a la brecha de inequidad y a la responsabilidad del mediador. El mediador no es alguien que solamente le va a otorgar la palabra al otro. El mediador tiene una función absolutamente pedagógica. Voy a hacer paréntesis para explicarlo desde los foros de pacificación que ahora se dan en este país. Si se le pregunta a una familia de víctimas, ¿quieren amnistía? ¿Les van a dar el perdón? La gente puede decir sí, no, lo que sea, ¿no? Entiendo que en general les han dicho que todo el tiempo que no, o la mayor parte de la gente ha dicho que no, pero hay una razón para eso: la ausencia absoluta de la función pedagógica. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Más allá de si uno está de acuerdo o no, darle las herramientas a los sujetos que tienen que ponerse de acuerdo para que se pongan de acuerdo. Sin la función pedagógica, el mediador solamente está pasando el micrófono, entonces no está haciendo su trabajo, ya sea dentro de los conflictos vecinales, de pareja, o si quieres vámonos a modelos internacionales, a Naciones Unidas, a los conflictos medioorientales. Se parte la idea de que hay que llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para el bienestar común, común de dos naciones, de dos continentes, de dos lo que sea. Pero si los sujetos que tienen que llegar a un acuerdo no cuentan con las herramientas para poder llegar a él, es decir, volvemos al lenguaje, estamos dando vueltas en espiral, al código compartido. ¿Y de dónde, si hay un caso de alguien que no terminó estudios, que no tiene X condiciones, va a en serio contar con todos los elementos? No, y hay una responsabilidad ahí social. Quien tenga los elementos tiene la obligación de transmitirlos. El primer paso del mediador es ser un maestro, tiene una función pedagógica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por recibirme.